Amados hermanos en Cristo y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga su hogar, su familia, Dios bendiga su salud, sus finanzas, Dios bendiga la obra de sus manos en el nombre de Jesús. Amados, gracias por sintonizarnos por estos medios. Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo. Soy el pastor Rovillar y para mí es un gozo estar detrás de estas cámaras para poder llevar la palabra de Dios hasta la comunidad de su hogar. Y esta noche lo estaremos haciendo bajo el tema, nuestra postura ante el juicio. Sabe, amados hermanos, muchas cosas pueden acontecer delante de nuestros ojos y podemos experimentar muchas cosas con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con los que nos rodean. Pero nuestra postura ante el juicio debe de ser de una manera muy especial en el amor de Dios, donde en vez de hacer un juicio que condena, hacemos un juicio que nos lleva a un sentir compasivo y de misericordia. Por lo tanto, amados hermanos, cuando hacemos eso, estamos considerándonos a nosotros mismos como hombres humanos y hombres que en algún momento han estado en la misma condición que otros. Por lo tanto, cuando recordamos de donde nos ha sacado el Señor, y no nos sacó porque pudimos salir solos, nos sacó porque de alguna manera hizo resplandecer su luz en nuestros caminos y pudimos ver la diferencia entre las tinieblas y la luz y hemos optado para seguir esta luz. Pero el que primero nos amó fue el Señor, y ahora si amamos al Señor es porque Él nos amó primero. Por lo tanto, esa misma oportunidad se puede ofrecer a cualquiera que en un momento de su vida esté pues teniendo un comportamiento no muy agradable delante de Dios. ¿Y cuál debe ser nuestra postura ante el juicio? Pues manifestar ese mismo amor que Dios tuvo por nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, hacerlo también para los que en este momento están extraviados en este mundo de tinieblas. Para darle inicio a nuestro mensaje de esta noche, le voy a pedir que me acompañe en el libro de los Proverbios, al capítulo 20, y vamos a leer el versículo 9, y lo hacemos con toda reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mis pecados? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, sabiendo que tu palabra nos fortifica, tu palabra nos edifica, tu palabra nos corrige, tu palabra, Señor, nos bendice, Señor. Te pedimos que en esta noche no sea diferente, Señor, ya que estamos esperando cada uno lo que tú has de hablar a nuestras vidas. Y aquí, Señor, es el instrumento escogido para esta tarea. No deje, Señor, ni permita que yo sea piedra de tropiezo, sino piedra de bendición y de edificación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hemos leído en Proverbio 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mis pecados? Sabe que es algo que nadie puede hacer. Nadie puede limpiar su corazón. Nadie puede decir que está limpio de sus pecados, a menos que se haya acercado al trono de la gracia, a menos que se haya acercado al trono de la misericordia
y que haya aceptado al Señor Jesucristo como su suficiente Señor y Salvador, podrá decir que Jesús, pues entonces, limpió mi corazón, Jesús limpió mi ser de todo pecado e iniquidad. Porque Jesús es el proceso a la purificación de los actos que hemos cometido en nuestro pasado. No tenemos ningún merecido en esto, porque el que lo hizo todo en la cruz fue Jesús. Y si nos damos cuenta, Jesús no vino para condenarnos, sino vino para salvarnos. No vino para hacer juicio, vendrá para hacer juicio, pero primeramente debió darnos una oportunidad a nosotros antes de que viniera el juicio. Entonces, cuando se cumpla ese tiempo de oportunidad que se llama el tiempo de la gracia, cuando se cumple el tiempo de la gracia, entonces vendrá el juicio. Por lo tanto, el que hace juicio, el que juzga y condena es el Señor. Nosotros debemos de mantenernos con una postura donde la manifestación de lo que podemos hacer es manifestar misericordia. Vemos a aquel que está fallando, vemos a aquel que está cojeando en su caminar con el Señor, debemos de orar por él. Debemos de orar, debemos de interceder, debemos de no hacer juicio. Porque nuestra postura para con aquellos que todavía están andando mal no es juzgarlo ni condenarlo, sino teniendo misericordia. Porque en alguna parte tú y yo estamos fallando. De que uno se dé cuenta, todavía hay muchas cosas que no nos damos cuenta hasta que una palabra no nos confronte en nuestro comportamiento para darnos cuenta que estábamos fallando. Porque si pretendemos saberlo todo, simplemente podemos decir que hemos alcanzado la plenitud de Dios. Pero mientras estamos aquí, Dios está trabajando con cada uno de nosotros, porque la palabra dice que la obra que Él empezó en cada uno de nosotros, Él la va a terminar. No que ya lo terminó, sino que Él la va a terminar. Entonces, en ese proceso debemos de mantenernos con toda la humildad de saber de que nosotros alguna cola tenemos para que sea pisado. De que los conozcamos todavía, de que se nos pasa por alto, de que no lo hemos descubierto todavía, pero lo tenemos. Para poder entender nuestra condición debemos de poder apreciar la santidad de nuestro Dios y reconocer que nuestra condición delante de un ser tan puro y tan santo nos deja en una condición donde sabemos que no lo hemos alcanzado todo. Por lo tanto, Romanos nos aclara acerca de eso y dice en el capítulo 2, versículo 1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y posiblemente podríamos decir, no, yo no hago lo mismo que aquel que... Pero debemos de entender que dentro de la palabra pecado, porque hacer lo mismo es pecar. Lo único que, como he dicho varias veces, que lo único que pecamos diferentemente. Hacer lo mismo no quiere decir que alguien hizo algo y lo hicimos igual. Simplemente significa que hacemos lo mismo, que estamos pecando, que somos pecadores. Porque no hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia. Nuestros corazones muchas veces se rebelan contra las cosas que Dios ha dicho y ha hablado a nuestras vidas. Entonces, lo que debemos de manifestar realmente es compasión, misericordia, es amor, es desear de que aquel que esté fallando, que esté cometiendo lo que sea, que esto se arrepienta y venga al Señor para que no se pierda su alma. Debemos de preocuparnos para que no se pierda el alma, entonces interceder y orar por esta vida. Esa debe ser nuestra postura ante el juicio. Porque muchos de nosotros somos prontos a hacer juicio y a condenar. Muchos de nosotros estamos prontos a decir, ese se va para el infierno. ¿Y tú? Debemos de conocer que aquel que es el único que tiene
que puede tener misericordia, de quien Él quiere tener misericordia, es Dios. Si nosotros vemos a algo que no merece misericordia, puede ser de que Dios lo vea con ojos de misericordia. Entonces, nuestra postura delante del juicio es dejar que Dios sea el que haga juicio. Porque nosotros no sabemos lo que será el mañana. Nosotros no sabemos lo que será el mañana del otro. Como nadie sabía cuál hubiese sido el mañana de nosotros que estamos en los caminos del Señor. Seguro que alguien que nos conoció en nuestro pasado dice, no, ese está más perdido, ese se va derecho para el infierno. Sin saber que un día la misericordia de Dios, su gracia, su favor iba a alcanzarnos en el camino para cambiar el rumbo de nuestra vida, para llevarnos a la salvación. Así puede pasarle a cualquiera, amados hermanos, que esté pasando por una situación. Ahora, debemos de entender que la palabra de Dios hace juicio. Cuando muchas veces alguien me dice, pero pastor, tú estás juzgando cuando solamente estoy predicando la palabra. Porque cuando la persona realmente se siente redarguido con algo que está haciendo, se siente como si estuviera siendo juzgado, pero la realidad no es esta. Cuando la persona está empeñado en seguir sus hechos, las cosas que está haciendo, y no lo quiere soltar, se siente juzgado. Y como no lo quiere soltar, dice, no hay esperanza para mí, voy a ser condenado. Pero en la predicación de la palabra, el que está haciendo juicio es Dios, porque es su palabra que está siendo predicado, no es la palabra del pastor. Y hay que saber separar esas dos cosas. El pastor es el instrumento que lleva la palabra. No es el que hace juicio, es la palabra que sale de la boca del pastor, que es como un aguijón. Es como si estuviera el pastor, pues, pero no, el pastor no hace juicio. El pastor predica la palabra de Dios y la palabra de Dios hace aquello por el cual ha sido enviado. Sea que haya redarguido, sea que haya exaltado, sea que haya instruido, sea que haya lo que haya sido en la palabra para ser enviado, Él cumple el propósito. Por lo tanto, nosotros no podemos ser rebelde a lo que la palabra de Dios nos habla. Amén. Dice Mateo, y eso lo tenemos que tener bien claro para que seamos centrados en nuestra postura ante el juicio. Dice Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medéis, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces el Señor usa una palabra bien fuerte, pero que debe de despertar en nosotros la conciencia y reconocer nuestra postura. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que el Señor está diciendo, considérate a ti mismo antes de que tú puedas mirar el caminar o los hechos de tu hermano. Mírate a ti mismo. Y es importante entender de que si yo no quiero ser juzgado, yo no puedo juzgar. Es importante. Mira, no importa si no lo has hecho en público, no lo importa si no lo hayas hecho. Del hecho de que tu corazón haya hecho un juicio, ese mismo juicio va a traer condena sobre ti. Ese mismo juicio que hacemos trae la misma condenación sobre nosotros. Por lo tanto, el Señor nos avisa y nos avisa por amor, porque el Señor nos ama y no quiere que ningún mal nos acontece. Entonces Él tiene que corregirnos en nuestro comportamiento y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y asegura que con la misma barra, con el mismo juicio con que juzgamos, seremos juzgados. Y con la medida con que medimos, seremos medidos. ¿Y qué nos deja eso? ¿En qué situación y en qué posición nos deja eso? ¿En qué postura nos deja eso?
nos deja en una postura donde lo único que me queda es amar a mi hermano y tener de él misericordia. Es amar a mi hermano y tener de él compasión. Porque el Señor no vino a perder las almas, Él vino a salvarlas, dice el libro de Lucas. Entonces el Señor se encargó, porque cuando los discípulos de Jesús querían hacer juicio y dice, Señor, ¿quiere que bajemos fuego del cielo y lo consuma? Porque se estaba mofando del Señor, estaba faltando el respeto. Y el Señor dije, no sabe de qué espíritu sois. Porque yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Y nosotros tenemos que tener esa misma perspectiva, esa misma postura delante de aquel que está fallando, no deseando que sea condenado, ni deseando que se vaya para el infierno, ni deseando nada de esto, sino que el Señor tenga misericordia, que el Señor tenga compasión como también tuvo compasión de mí, el Señor lo vea como Él me vio a mí cuando estaba fallando, a menos que nunca le hemos fallado al Señor, a menos que nunca le hemos traicionado al Señor, aún no sé cuál haya sido la vida de cada uno, pero de algo estoy seguro, que no hay justo ni siquiera uno. Pero pastor, si el Señor Jesucristo nos justificó, si Él nos justifica delante del Padre, pero eso no quiere decir que estamos justos, que somos justos. Sin Él nada somos, simplemente sin Él nada somos. En Él somos justificados, pero la justificación proviene de Él. Él es nuestra justificación, si Él no estamos siendo justificados. Por lo tanto, amados hermanos, debemos de reconocer cuál es nuestra postura ante el juicio. ¿Sí? Por lo tanto, no seamos hipócritas. Debemos de conocer y ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Porque, mira, podemos decir cosas tan lindas y tan maravillosas acerca de nosotros, ¿verdad? Pero Dios lo sabe todo. Dios conoce el corazón del hombre. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, añade. ¿Quién la conocerá? ¿Quién lo conocerá? Dice el versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios lo sabe todo. Nadie puede escaparse del verdadero juicio, del que sabe realmente las cosas que están aconteciendo. Por lo tanto, amados hermanos, lo mejor que podamos hacer como hijos de Dios es ser humilde. Es reconocer todos los días que le fallamos a Dios y pedirle perdón. Porque si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados, limpiarnos de todas nuestras iniquidades. Entonces, reconociendo nuestra condición delante de Dios, debemos de extender la misma misericordia, la misma gracia que Dios tiene para con nosotros a los demás. Santiago, vamos al libro de Santiago, dice algo tan sencillo. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano. Una murmuración manifiesta un juicio. Entonces, si nosotros juzgamos, seremos juzgados, ¿verdad? Una murmuración es hacer juicio, es juzgar al hermano. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? ¿Quién eres? ¿Fuiste el que dio la ley? ¿Eres juez?
¿Somos juez? No lo somos. Somos portador de la palabra de Dios. Somos portador de la gracia y de la misericordia de Dios. Somos portador del amor y de la compasión de Dios. Somos portador del perdón. Somos portador de la reconciliación, porque es el ministerio que el Señor nos ha dado. Entonces ocupémonos en lo que el Señor nos ha dado y no nos ocupemos de una posición de juez, porque solamente esa silla ya está tomada, esa silla está ocupada y nunca va a ser vacante, ni la persona que lo ocupa va a dimisionar, porque Él es eterno en su posición. Entonces Él es juez por toda la eternidad. Entonces, no nos sentemos en esa silla. ¿Tú quién eres para que juzguéis a otro? Vámonos al libro de Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces, cuando miramos eso, ese fariseo pensaba que delante de Dios él estaba correcto y vería a esa mujer como la peor mujer del momento. Pero esa mujer que él de su corazón condenaba como una pecadora, como él que no merecía estar en la presencia del Señor, fue la que realmente hizo y movió la misericordia de Dios. Dice en el 38, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Ese juicio que estaba haciendo ese fariseo, estaba viendo a esa mujer como indigna de estar en la presencia de aquel, y lo vea al Señor como indigno de ser llamado como un profeta, porque si fuera profeta hubiese sabido que esa mujer es una pecadora, una que merece ser apedreada, condenada, ¿verdad? Pero cuando vio esto el fariseo, hizo esa reflexión. Pero en el 40 dice, entonces respondió Jesús y dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Es como decir, presta bien atención porque te voy a decir algo. Y le dijo, dime esto. Dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? A la que tú estás diciendo que es pecadora. A esa que tú ves que es indigna de entrar y de estar ahí en ese momento. En mi presencia. ¿Ves ella? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Simplemente, amados hermanos, hay que reconocer que la misericordia de Dios no es para los sanos, sino para los enfermos. La misericordia de Dios no es para los que son puros, es para los pecadores.
Su sacrificio en la cruz fue para salvar a los pecadores, no a los que no necesitaban ser salvados. Por lo tanto, amados hermanos, uno debe de recordarse siempre nuestra postura, nuestra condición como pecador para entender que estamos en la gracia de Dios y que su sangre es la que nos justifica. Y como su sangre es la que nos justifica, no podemos pensar de nosotros más allá de lo que debemos de pensar. Y no podemos mirar a los demás como inferior a nosotros, sino como superior. Por lo tanto, hay que tener bien en cuenta la condición de nuestros corazones para no ser juez, sino misericordioso. Porque Dios ama la misericordia y hace misericordia a aquellos que hacen misericordia. Perdona a aquellos que perdonen. Entonces, ¿cuál es nuestra postura delante de Dios ante el juicio? Dice Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aun uno. Entonces dice el apóstol, ¿somos mejores que ellos? No, estamos bajo la misma condición. La única que nos diferencia es la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros. Por lo tanto, mantengámonos en una postura de gracia, de misericordia, de amor, de mansedumbre, de humildad y sobre todo, dándole lugar a aquel que es el único juez que puede condenar y que también puede salvar. Y voy cerrando casi. Vámonos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todo, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué es la santa y piadosa manera de vivir que pudiéramos referirnos? Nosotros tenemos ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de cómo vivir como hijos de Dios. Y si queremos vivir de la misma manera, debemos de vivir de la misma manera que el Señor Jesús nos enseñó. ¿Y cómo fue que nos enseñó? Pues Él no vino al mundo a juzgar. Él no se ofreció en una cruz para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Por lo tanto, nosotros andando en medio del mundo debemos de tener ese mismo sentir que hubo en Cristo. Que siendo Dios no se estimó ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó forma de hombre. Y en su condición de hombre se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, asegurándonos de eso, pues, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Que vean la gente, en vez de sentirse condenado, de ver en nosotros esa compasión, ese amor, esa misericordia, para que de alguna forma nosotros no nos veamos con una viga en los ojos. Amén. Y poder alcanzar a aquellos. Dice el 12, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pero la justicia hay que hacerlo ahora, mientras tanto que entremos en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Amén. Pues amados hermanos, ha sido de verdad un momento, yo creo que de mucha edificación. Creo que Dios abra nuestras vidas todos los días y hoy nos ha dado a entender nuestra postura delante del juicio. Por lo tanto, amados hermanos, no se dejen llevar. No se sienten como juez, no se sienten perfectos nunca, porque nuestra perfección es Cristo, nuestra justificación es Cristo. La gracia que nos ha alcanzado es la gracia del Señor.
permita que otro pueda disfrutar de esa gracia, viendo el amor manifestado en nuestros corazones y no la condenación ni el juicio. Así, hermano, que el Señor me lo bendiga grandemente, que la paz, la gracia, la misericordia de Dios y sobre todo el amor de Dios os acompañe todos los días hasta el fin. Que tengan una excelente noche y sean todos bendecidos en el amor de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, mis amados.